¿Los dioses son perfectos? ¿Dios es perfecto? Solo sé que nada sé. Sócrates afirmaba tal frase no solamente referente a los dioses, sino referente a todo conocimiento que esté por encima de lo que nosotros podamos tener alguna experiencia. Es que no podemos hablar de lo que no conocemos y menos de lo que es imposible conocer. Como seres imperfectos nunca podremos comprender ni conocer lo perfecto, entonces no podemos hablar de ello. En consecuencia, los dioses griegos más bien serán humanos, tendrán defectos, tendrán intereses, y así veremos cómo los dioses del Olimpo también representarán intereses de los humanos en la cultura griega, no solamente de Atenas, sino también en Esparta o en Troya, como lo hemos visto a través de esta figura literaria de la Odisea y de la Ilíada de Homero. Entonces esta es una cultura muy interesante, donde más bien nos dice, en lugar de andar viendo en temas supraterrenales, atrévete a ver dentro de ti. Y por ende tenemos la segunda frase que nos dice Sócrates, conócete a ti mismo. Entonces seamos más realistas antropológicos, investiguémonos a nosotros antes de poder aspirar a algo que escapa de nuestra aspiración, porque no es posible conocer lo que vaya más allá de nuestra experiencia y de nuestra razón. Siendo así, vayamos a conocer un poco esta cultura tan sorprendente que es la cuna de la civilización occidental. Vayamos a ver a los griegos, sus procesos históricos, sus manifestaciones culturales y sobre todo, qué es lo que debemos saber de los atenienses y los espartanos como las dos polis más importantes de esta civilización griega. Vayamos a ver. Periodos o proceso histórico de la civilización antigua de los griegos. Primer periodo, cretense, también conocido como cultura minoica, del año 2600 al 1400 antes del nacimiento de Jesús o si no, antes de nuestra era. Organización económica, principalmente desarrollaron el comercio marítimo, pero también desarrollaron agricultura y ganadería. Agricultura, producción de cereales, olivos y viñedos, producción de vino. Ganadería, crianza de cabras y crianza de ovejas. Organización política social, hubieron aproximadamente 150 polis o ciudades, pero estas ciudades no estaban unificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada ciudad podía tener su propio gobierno, monárquico, democrático, oligárquico, etcétera. Organización organización cultural o manifestaciones culturales. Ellos tienen pues la escritura lineal A. ¿Por qué es importante? Porque es la primera escritura de Europa. Con esto llevaban registros contables. Arquitectura. Desarrollaron y construyeron monumentos, palacios, patios, laberintos, etc. Pasemos al segundo periodo, el micénico, del año 1400 al 1150 antes del nacimiento de Jesús o antes de nuestra era. Organización económica, principalmente agrícola, pero también desarrollaba el comercio marítimo. Manifestaciones culturales, desarrollaron la escritura lineal B. Y en arquitectura, construyeron palacios, fortalezas en las altas colinas, conocidas como o las, los, o las acrópolis, ¿verdad? Correcto. Acá también se desarrolla la guerra de Troya. ¿Esto por qué se da, profesor? Porque había una rivalidad comercial por el mar Egeo. Tanto los aqueos como los troyanos querían apoderarse de la región. Sabemos que finalmente los que vencen son los aqueos con una estrategia muy interesante de construir un caballo a base de madera para que se pueda introducir, en este caso, a las fortalezas de los troyanos. Tercer periodo, periodo oscuro, del año 1100 al año 750 antes del nacimiento de Jesucito. Profesor, ¿qué es lo que sucede acá? Hay dos versiones, una mítica y otra histórica. La mítica sostiene que un señor conocido como Heleno tuvo 4 hijos, Aqueo, Doro, Jono y Eolo. A partir de estos hijos se crearán pues las ciudades. Pues eso es mítico, es literato. Entonces vamos a dejarlo. Por otro lado tenemos la versión histórica. ¿Qué pasó? Una población indoeuropea someten a un grupo que habitaba en ese territorio conocido como los pelasgos. Entonces, fruto de la fusión de estas dos culturas, nacerá la cultura griega y esa sería la más atractiva.
la propuesta histórica más objetiva. Profesor, en ese tiempo se dice que existió o nació Homero y crearía pues la Ilíada y la Odisea. La pregunta es, ¿eso pasó, profesor? ¿Realmente existió Homero? Todavía es un mito, no se sabe. ¿Por qué, profesor? Porque vivió en este periodo que se conoce como periodo oscuro. Y periodo oscuro recibe tal nombre porque se tiene poca información, ¿no? Esas son informaciones que no están muy claras, por ende se le conoce de esa forma, periodo oscuro. Bueno, pasamos al siguiente periodo, periodo arcaico, 750 al 550 antes de nuestra era. Este periodo arcaico va a dar origen a lo que se conoce como las dos polis más importantes de todos los griegos. Me refiero a Esparta y Atenas. Polos, ellos serán polares. ¿Por qué? Mientras que Atenas va a desempeñarse en la razón y la democracia, los espartanos se van a desempeñar en cuanto a la guerra y a la oligarquía o monarquía, dictadura. Entonces hay un polo, una oposición total, completa. Bueno, eso ya lo vamos a estudiar en el periodo clásico. Y el periodo clásico, 1550 al 323 a.C., esto ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, las dos polis más relevantes de las cuales hemos hablado. Vayamos a verlas. Ahora veamos pues el periodo clásico en el cual florecen las dos polis más relevantes de la historia de la civilización antigua de los griegos. Primero veamos a los espartanos. Su actividad económica era principalmente agrícola y ganadera. Sin embargo, hay que destacar que esta era la potencia militar de los griegos y pues tenían un gobierno oligárquico. Esto se le atribuye al legislador Licurgo. En cuanto a su organización social, tal como existe, es clasista, que existen clases sociales, los dominantes y los dominados. Entre los dominantes, los que gobiernan, se les denomina los homoioi. ¿Qué significa homoioi, profesor? Los espartiatas o los iguales, porque la clase dominante todos tenían los mismos derechos, todos comían en el mismo lugar. ¿A qué se dedicaban, profesor? A gobernar y a luchar. Eso hacían los gobernantes. Hoy en día sabemos que tus gobernantes nunca saldrían a luchar, cobardes. Antes sí, respeto en ese sentido para los espartatas o espartiatas, ¿no? Como se les llamaba a los espartanos. Pero recuerda, eso es solamente la clase dominante. Clase dominada, profesor, estaban los periecos. Los periecos era la denominación que le dan a los extranjeros, los que llegaban de otras polis, pero llegaban siendo libres. Entonces tenían un estatus, aunque eran dominados, era un estatus superior que los esclavos. Y los esclavos recibían el nombre de los ilotas. No dije idiotas, dije ilotas. ¿Ya? Correcto. Profesor, las instituciones que desarrollaron los espartanos. Las instituciones tenemos a los éforos, tenemos el gobierno, la diarquía, tenemos a la Jerusia y tenemos a Peya. Los éforos, ¿quiénes eran, profesor? Era el máximo poder. Sus funciones eran ejecutivas, legislativas y judiciales. La diarquía, ¿qué refiere? Al gobierno de dos reyes. Un rey tenía que ser militar y el otro tiene que ser religioso. Y ellos encabezaban en este caso pues el gobierno. ¿Qué era la Jerusia, profesor? Era como el Congreso. Es un consejo de ancianos, de 28 ancianos mayores de 60 años, que legislaban, establecían las normas. Y la Peya era la asamblea popular, donde se reunían solamente los homoiois, es decir, los espartiatas, los guerreros, los gobernantes, se reunían, pero tenían que ser mayores de 30 años, si no, no opinaban. Y acá debería ser igual, pero no por edad, sino por conocimiento. El que no sabe, pues que no vote, porque por su ignorancia estábamos eligiendo presidentes, pues, que no solamente son incompetentes, sino también pues que gobiernan intereses de otras personas, porque son manipulables, son títeres. Bien, por eso esa es la historia resumida de los espartanos. Veamos a los atenienses, profesor. Los espartanos descienden de, ellos son conocidos también como los dorios, mientras que los atenienses son conocidos como los jonios. Profesor, ¿cuál es su economía principal de los atenienses? El comercio marítimo o talasocracia, un gobierno que se sostiene en su poderío naval, principalmente marítimo. Recuerdo que ellos viven pues en islas. En ese sentido, pues el mar va a ser uno de los factores principales para realizar el comercio. Su organización social.
En la parte dominante, explotadora, opresora, ¿no? Vamos a decir que estaban los atenienses, los que se consideraban únicos ciudadanos. Recuerda bien que cuando se dice ateniense no refieres a todos los que viven en esa polis, sino solamente a los gobernantes, porque debajo de los atenienses tenemos a los dominados, igual que existía en los espartanos, como te había comentado, estaban los periecos, que eran extranjeros, en los atenienses se les llamaba metecos a los extranjeros, ¿no? Entonces, una analogía, periecos en Esparta y en Atenas, metecos. Otro gobernado, profesor, usted me acuerdo que me dijo que los esclavos de los espartanos eran los ilotas. ¿Cómo es el nombre que reciben los esclavos en Atenas? Los doulios, ¿correcto? Entonces, tenemos esa organización social. Bien, profesor, vayamos a ver el desarrollo de sus instituciones. Las instituciones de Atenas estaba el bulé, estaba el arcontado y también estaba la eclesia. También tenemos el areópago. Ahorita lo vamos a comentar. El bulé, ¿qué es el bulé, profesor? Es un consejo de 500 personas. Su función, legislativa. Legislar, dar leyes, pues jóvenes. Ellos tenían que tener mayor de 30 años para que puedan participar y solamente participaban los atenienses, los metecos y doulios, tanto como los periecos y ilotas de los espartas, no participan, no son ciudadanos. Ciudadanos acá solamente se le considera la clase alta, que era un grupo reducido. Arcontado, profesor. ¿Qué era el arcontado? Era una organización, también una institución en la civilización ateniense que se encargaba de administrar la economía y también establecer, dictar, ¿no? Ejecutar, mejor dicho, las leyes que el legislativo con el bulé ya lo habían establecido. Solamente eran 9 personas. Debajo tenemos la eclesia, no iglesia, no confundir, eclesia. Esta es la asamblea popular. Así como los espartanos tenían su apeya, que era su asamblea popular, de los atenienses, la eclesia será su asamblea popular. Acá sí tenían que ser mayores de 20 años, en el otro caso tenían que ser mayores de 30. Vemos una diferencia. Bueno, la eclesia pues es un símbolo de democracia, pero se llama democracia esclavista porque solamente beneficia a los ricos, más no a los esclavos. Profesor, también me habló del areópago. Bueno, antes que exista una forma democrática de desarrollo en Grecia, porque Grecia, digo Atenas, porque Atenas también pasa por diferentes periodos, uno de los principales símbolos de la democracia era el areópago, pero que va a desaparecer luego ya con la implementación del gobierno democrático. Profesor, no le estoy entendiendo muy bien. Entonces le voy a explicar de la forma siguiente. Atenas también va a pasar por diferentes procesos históricos en los cuales va a tener diferentes tipos de gobiernos. Siendo así, el primer gobierno que tuvieron los atenienses era el monárquico. ¿Qué es monarquía? Gobierno de uno. ¿Quiénes gobernaban, profesor? Los reyes, pues. Pero luego de ese periodo de gobierno de monárquico pasamos a un segundo tipo de gobierno. Ahora ya no se va a gobernar monárquicamente, sino aristocráticamente. Gobierno de la aristocracia. ¿Qué es aristos? Aristos significa los mejores y cracia, gobierno, poder. Entonces gobiernan los mejores. Pero ¿a quiénes se les consideraba los mejores? A los que eran las familias más ilustres, la familia noble, los más destacados. ¿Y quién fue su gobernante más importante en la aristocracia, profesor? Dracón. Dracón, las leyes draconianas. Profesor, siguiente gobierno. El siguiente gobierno que va a establecer Atenas va a ser el timocrático. Timo. ¿Qué significa timo? Plata, dinero, moneda. Es decir, gobierno de los ricos. ¿Quiénes van a gobernar? Los que tienen más riquezas. Su máximo representante, profesor, el gobernante más destacado, Solón. Por eso nunca se casó. No, ese es su apellido, Solón. Profe, posteriormente al gobierno timocrático, ¿qué gobierno se establece? Tiránico, la tiranía. ¿Qué es la tiranía? Profesor, parecido a la monárquica, porque solamente gobierna, es unipersonal. Pero en este caso no va a gobernar pues el linaje del rey, la descendencia, sino pues cualquier otro gobernante, el tirano. ¿Quién va a ser el representante más importante de la tiranía? Pues Pisístrato. Pero paradójicamente este señor que tiene un gobierno tiránico va a favorecer al pueblo, el pueblo lo va a apoyar y respaldar, porque hay veces es bueno que haya un tirano, siempre que ese tirano
Lo es con los ricos y lo fue pues y benefició al pueblo. Entonces acá no importa que gobiernen mejor o peor, sino quiénes son los que gobiernan para los intereses de quiénes. Puedes tener un gobierno como dice en el país como democracia, pero al final tus presidentes no gobiernan para el pueblo, sino te engañan, pues eso se llama demagogia. La democracia se desvirtúa y se vuelve en demagogía y tú pues te engañan. Pues. Y como no estás bien preparado, no te has educado, dices, pues sí, mi presidente va a cambiar el país. Si sigues creyendo en tu presidente, no sé hasta cuándo. Profesor, de este periodo llamado de tiranía, llega un nuevo periodo, en el cual va a destacar Atenas en el mundo entero, no solamente en Grecia, en el mundo entero. ¿Cómo se llama este gobierno? Democracia. Profesor, ¿quién es el máximo representante? Sabemos que es Pericles, pero antes de Pericles, el primer demócrata en Grecia fue Clístenes, ¿no? Entonces Pericles no va a ser el que impone la democracia, sino va a ser Clístenes. Bueno, profesor, ¿qué democracia? Gobierno del pueblo, demos pueblo, gobierno del pueblo. Entonces, ¿pero quiénes eran pueblo, profesor? Solamente las personas adineradas. Las mujeres no eran consideradas parte del pueblo. O sea, no eran ciudadanas las mujeres, tampoco los niños, tampoco los esclavos, tampoco la gente pobre. Entonces, esta democracia que existía era limitada. Es como ahora, pues. Hablamos de democracia. ¿Por qué? Porque hablan pues los gobernantes, los representantes de diferentes partidos. Pero esos partidos representan al pueblo, representan a los empresarios. Entonces, ahorita hablamos de democracia, pero esto no es una democracia porque el pueblo no está decidiendo directamente. Para que deseamos directamente tenemos que organizarnos. San Juan del Lurigancho y decirle pues a nuestro alcalde que deje de mandar atunes con gusanos, ¿no? Que uno de nuestras mamitas también, profesoras, se enfermó junto a toda su familia por consumir esto lo que te están dando el Estado. Entonces, chicos, hablar de democracia es que el pueblo directamente decida. ¿Cómo se hacía en Grecia, profesor? Se reunían, se reunían, Pericles estaba en el centro y decía, bueno, ciudadanos, en este momento pronúnciense y a partir de lo que ustedes digan, argumentamos, debatimos y lo que se quede acá, yo lo impongo como gobierno, porque la decisión tiene que ser de los ciudadanos, pero ese entonces ciudadanos solamente era una clase. Ahora que se haga, pues que pidan pues referéndum, que el pueblo decida, ¿no? Si está de acuerdo con lo que está haciendo el presidente. En fin. Bueno, chicos, esa sería esta parte de los ojos de Atenas. Pues vayamos a ver las manifestaciones culturales, que también es otro aspecto muy relevante. Manifestaciones culturales. Por el tiempo vamos a resumirlo bastante. A ver, profesor, en cuanto a arquitectura existen tres estilos, el dórico, el jónico y el corintio. El dórico, por ejemplo, tenemos el templo del Partenón, en el jónico el templo del Erectión y en el corintio tenemos el templo de Zeus. En cuanto a sus manifestaciones religiosas, sabemos que tenemos a los dioses del Olimpo, Zeus, Hades, Ares, Poseidón, Afrodita, Atenea, Hermes, Hera, Apolo, Artemisa, Demeter, entre otros. Vayamos a ver la filosofía, profesor. En la filosofía tenemos también a varios representantes. Tenemos a Tales de Mileto, Anaximandros, que también es de Mileto, Anaxímenes también de Mileto, a Genófanes de Colofón, a Pitágoras de Samos, a Heráclito de Feso, Parménides de Lea, Empédocles, Anaxágora y Demócrito, entre otros. Lo más importante, sin embargo, son la trilogía que vamos a tener de los filósofos en Grecia. ¿Quiénes son esa trilogía? Esa trilogía también va a ser de Atenas en específico. Me refiero a Sócrates, Platón y Aristóteles. Vamos a destacar una figura relevante por cada uno de ellos. A ver, profesor, en cuanto a Sócrates, él afirma una frase que nos va a permitir desarrollar su pensamiento. Solo sé que nada sé. Con esta frase lo que nos trata de decir el filósofo es que nosotros no podemos andar diciendo que sabemos, sino también que dudemos de lo que afirmamos. Y aquellas personas que dicen saber, pues vayamos a preguntarles. Y para eso establece un método, la ironía. Por ejemplo, Sócrates se acercaba a un comandante, un general, y le decía, señor, usted dice que es valiente, porque yo, Sócrates, no sé que es valiente. Claro que Sócrates, yo sé que es valentía, entonces dígame qué es valentía. Entonces el militar le decía, valentía consiste en avanzar y nunca retroceder. A través de esa pregunta que le hizo qué es valentía, entonces dijo, ah, ya, entonces la respuesta es que valentía consiste en avanzar y no retroceder. ¿Y qué pasa si le superan el número del ejército opositor? ¿Usted sigue avanzando? No, 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 Sócrates, ¿cómo voy a avanzar si son demasiados? Debo quedarme y preparar una estrategia para poder combatir. ¿Y qué pasa si se acercan? Tendría que retroceder mientras no tenga una buena estrategia. Pero usted no me dijo anteriormente que es avanzar y nunca retroceder. Y ahora me está diciendo que hay que detenerse y si es posible retroceder. Entonces Sócrates era irónico, se burlaba porque todos nosotros decimos que sabemos algo. Por ejemplo, tú, ¿qué sabes? Por eso yo sé qué es el amor, entonces te pregunto, ¿qué es el amor?
Tú me dices, es un sentimiento lindo. ¿Qué es lindo? Entonces, tendremos que definir lo que decimos saber. Si no, no sabemos. Y si no sabemos, tendremos que investigar. Entonces, es importante lo que nos enseña el maestro Sócrates a no afirmar algo si no tenemos un real conocimiento de lo que estamos afirmando. Un siguiente filósofo de quien podríamos aprender es de Platón, el discípulo de Sócrates. Platón nos hablaba que existen tres tipos de seres humanos. ¿Por qué? Porque existe tres tipos de almas y todos los seres humanos hemos nacido con un tipo de alma. ¿Cuáles son los tres tipos de alma? El alma que nace para gobernar, el alma que nace para defender y obedecer y el alma que nace para trabajar. En otras palabras, pues del cielo, el topos Uranus, el mundo de arriba, decía Sócrates, cayeron tres almas. Entonces, hay personas que nacieron para trabajar y no pueden decidir gobernar. ¿Quiénes son esas personas, profesor? Pues esas personas pues, son los esclavos, esas personas son pues, los artesanos, agricultores, campesinos. Profesor, ¿y esa alma de la obediencia y la defensa y la valentía? Bueno, esa alma pues será pues de los guerreros, de los soldados. Y profesor, esa alma para gobernar de la sabiduría, pues los filósofos, pues. Eso decía Platón, porque la sociedad, mientras no esté gobernado por personas capaces, vas a destruir tu propia ciudad. Entonces, hay solo algunas personas que son capaces para gobernar. ¿Y quién es ese? El filósofo, decía Platón. Lamentablemente Platón cree que nacemos con ciertas almas. Lo cierto es que todos tenemos una sola alma y esa alma se llama conciencia y nuestra conciencia o cerebro se desarrollará en relación a nuestro aprendizaje. Entonces, dependiendo cómo tú aprendas, sabrás pues administrar bien un gobierno o no lo harás y también según tus intereses. Pero bueno, Platón más o menos nos hablaba sobre ello, ¿no? Sobre que la recomendación es que gobierne un filósofo y no cualquier persona. Finalmente, para ver al discípulo de Platón, Aristóteles. Recuerda que Platón había creado un lugar donde enseñar y ese nombre que le da es academia, en honor a un héroe academos. Pero teniendo como mejor discípulo a Aristóteles, Platón se le ocurre no darle, ¿no? la administración de su escuela, Platón, a Aristóteles. Entonces Aristóteles también crea también su centro de estudios, el Liceo, ¿no? Entonces Aristóteles ahí enseñaba una enseñanza peripatético. Es decir, él no enseñaba como ustedes ahora les enseñamos, ¿no? Ustedes ahorita están sentaditos escuchando su clase. No, ¿qué hacía el profesor Aristóteles? Ya, vamos afuera. Y salían, pues iban caminando por el mercado, iban hablando, narrando, alguien le objetaba, refutaba, cuestionaba. Y así Aristóteles consideraba que la discusión, la conversación nos ayuda a tener conocimientos mejores. No es que alguien hable y todos callen, sino que todos interactuamos. Entonces, por eso yo les digo, pregunten, tomando esta enseñanza peripatética de Aristóteles. En el ámbito de la moral, Aristóteles nos enseña del justo medio. ¿En qué consiste el justo medio? No ser tacaño ni ser derrochador tampoco, es decir, evitar los extremos. Hay personas que son temerarias, se lanzan del séptimo piso creyendo que no van a caer y no van a morir, se lanzan. Temerarios, pues no tienen miedo a nada, pero ese es un defecto, es un defecto grande porque te va a llevar a la muerte. Por el otro lado está el cobarde que no quiere saltar ni de un metro. Entonces, ¿qué te dice Aristóteles? Siempre que vayas a actuar, justo medio, no en exceso ni en defecto. ¿Quieres tomar? Bebe, pero moderadamente, no te exceda porque luego te da la resaca. Pero tampoco dejes de beber porque no vas a disfrutar la alegría que es también de alguna manera relacionarte con tu persona, con tus compañeros de esta forma. Entonces, justo medio, comes un plato de comida, listo. Profesor, 5 platos, ¿qué va a pasar con tu barriga? Profesor, una cuchara, también te vas a enfermar. Entonces, justo medio, lo necesario. Bueno, algunas ideas que podríamos destacar dentro de esta clase, creo que nos estamos pasando más del tiempo, así que hasta ahí lo dejamos. Que sea de provecho.